¿Cómo se encuentran? Nuevamente compartiendo con ustedes una clase para el INAP. Yo soy la doctora Pereira Elizabeth y especialista en Derecho Ambiental, y es un placer hoy tratar la temática que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar de residuos domiciliarios, de residuos peligrosos, patogénicos, radioactivos. Vamos a hablar de la contaminación del aire, de la contaminación sonora. Vamos a hablar de la gestión ambiental del agua. Por eso hay una serie de normativas que se presenta en el programa y que habla respecto a normativa federal y normativa que corresponde a las distintas provincias o bien a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires y a otras. Existe normativa que es de adhesión y normativa propia de cada provincia, que decide no adherirse y confeccionar su propia normativa. Por eso es muy importante, cuando estamos hablando de derecho ambiental, que es tan nuevo, poder analizar todo este conjunto de normativas, porque realmente es muy interesante y muy grande y de excelentísimo nivel el conjunto de normativas que existen a nivel ambiental. Pero antes de adentrarnos al derecho, a los distintos análisis de la normativa y de la temática, lo que yo quería compartir con ustedes es entender primero un concepto tan básico como van a ver en la filmina. Comienza diciendo residuos. Los residuos, o la palabra residuo, es el material que pierde utilidad tras haber cumplido su misión o servicio para realizar un determinado trabajo. Entonces hablamos de distintos tipos de residuos. Yo me atreví a hacer esta clasificación y seleccionar para que ustedes puedan tener un margen amplio al momento de de conocer los distintos tipos de residuos y hacer una selección de las normativas que acompañan a los mismos, pero a veces ocurre que obviamente existen muchos más y bueno, los dejaremos para otra próxima clase, pero para esta clase, y creo que es suficiente, es muchísima información la que ustedes van a trabajar. Entonces vamos a hablar de los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos son aquellos residuos que son biodegradables. Por lo tanto, pueden ser objeto de desintegración. Son aquellos que pueden degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de materia. Por ejemplo, podemos hablar de restos de comida, podemos hablar de cáscaras de fruta, de verduras, de telas naturales, de residuos procedentes de la poda de plantas. Estos desechos pueden recuperarse y utilizarse para la fabricación, por ejemplo, de un fertilizante eficaz o que sea beneficioso para el medio ambiente, obviamente. También puede ser utilizado, por ejemplo, para la lombricultura o para la elaboración de compost 45. O sea que es un residuo que puede convertirse en un residuo útil. Pero después tenemos los residuos inorgánicos. A diferencia del anterior, este no es biodegradable. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no puede ser degradado, desdoblado naturalmente. Son desechos de origen no biológico, de origen industrial o de algún otro proceso que no es natural. Entonces ahí nos encontramos con, por ejemplo, lata, chatarra, cartones, pilas, material tóxico, cristales, eh, etcétera. Esto es muy importante, también me estaba olvidando decir esto, los materiales tóxicos derivados de la limpieza doméstica, por ejemplo. Y los residuos sólidos urbanos, que es la otra clasificación que ustedes van a encontrar en la enumeración que están viendo en este momento en la filmina, es la basura doméstica. O sea, son los residuos sólidos urbanos, son los que se generan en la casa habitación, en los domicilios, ¿sí? Y esto ocurre como resultado de la eliminación de los materiales que se utilizan en la actividad doméstica, en la vida cotidiana. Por ejemplo, son los productos de consumo, o sea, son sus envases, embalajes o empaques. También los que provienen de cualquier otra actividad que se desarrolla dentro de los establecimientos o en la vía pública. O sea que son características domiciliarias
los resultantes de las vías y lugares públicos, siempre es que no sean considerados como residuos de otra índole, ¿no? Esto es importante. Existe una normativa específica, vamos a analizarlo ahora a lo largo de esta clase, pero es para que al momento de abordarlo ustedes sepan a qué yo estoy haciendo referencia. Residuos de manejo especial. Los residuos de manejo especial están definidos en la Ley General para la Prevención y para la Gestión Integral de Residuos, o sea, como aquellos generados en el proceso productivo, o sea, que no reúnen las características para ser considerados residuos sólidos urbanos o que no reúnen las características para ser considerados residuos peligrosos y que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. También tenemos residuos peligrosos. Los residuos peligrosos, que son aquellos residuos que pueden causar daños de manera directa, incluso de manera indirecta, a los seres vivos, al suelo, al agua, a la atmósfera, al ambiente en general, porque tiene una gran composición química u otras características que requieren un tratamiento especial que también generan una contaminación. O sea que el residuo peligroso, que lo vamos a tratar a través de la ley 24051, tiene una gran relevancia. Pero bueno, lo vamos a ir tratando. También van a ver en la filmina los residuos industriales. Estos son todos los elementos, sustancias, objetos en estado líquido, sólido, en estado semisólido, que es obtenido como resultado de un proceso industrial. Aquí vamos a analizar, y de gran trascendencia, es la forma en cuanto a su disposición final o su reconvención para que los residuos industriales no generen un daño al medio ambiente. Y después tenemos los residuos agrarios, que son los que, como consecuencia de la actividad agropecuaria, se generan sustancias, se generan objetos en estado de abandono, a veces, que son como consecuencia de la utilización del suelo en la agricultura, por ejemplo, la ganadería, la pesca o las explotaciones forestales o la industria alimenticia. Y por último, los residuos patogénicos, que como antes dije estaban insertos dentro de los residuos peligrosos porque son considerados también peligrosos, son restos de residuos clínicos, médicos o de materiales de investigación, que también lo vamos a analizar ahora, pero es para que ustedes al momento de abordar la temática estén en tema. Y por último, los residuos radioactivos, que es el material radiactivo combinado o no con material no radiactivo o con desecho o que haya sido usado en procesos productivos. Existen muchos más, pero estos son los elementales para comenzar a introducirnos en este apasionante tema. Bien, ahora vamos a continuar con la ley de residuos domiciliarios, que es la ley 25.916 del 2004. Con respecto a esta ley, lo importante que debemos tener en cuenta es que va a establecer todos los presupuestos mínimos de protección para la gestión integral de los residuos domiciliarios de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional. Entonces, el fin de la ley es reducir su generación y garantizar de esta manera que haya una recolección del residuo domiciliario que tenga un fin de aprovechamiento e incluso de disposición final, donde quizás algunos residuos que fueran, por ejemplo, orgánicos, puedan tener su aprovechamiento o su utilización de una reutilización del mismo. Entonces, el fin de la ley es establecer los presupuestos mínimos de protección. Si de pronto tuviéramos que definir cuál es el espíritu esencial en dos palabras de esta ley: los presupuestos mínimos de protección para la gestión integral de los residuos domiciliarios. Ustedes van a ver en la filmina que hay una serie de fotitos y imágenes que creo que suman mucho a los momentos de darse cuenta y
internalizando los distintos residuos y asimismo ver de manera visual que esto lo encontramos de manera diaria en nuestra vida. La generación de residuos domiciliarios tiene como fin establecer una estrategia organizativa. Organizativa quiere decir de las distintas actividades humanas generadoras de estos residuos, para evitar que se ponga en peligro al medio ambiente. O sea que el fin de gestión de los residuos domiciliarios es lograr el equilibrio entre el uso racional del recurso esencial y primero, el desarrollo económico, por supuesto que tiene que existir, y el crecimiento de la población, y sobre todo sostener y mantener la conservación del ambiente sano. Entonces realmente es una tarea ardua de mucha conciencia en las distintas etapas. Las distintas etapas que ustedes van a ver aquí son etapas fundamentales con una gran importancia, como puede ser la generación, que consiste en la producción del residuo en los distintos domicilios. El generador puede ser tanto una persona física como puede ser una persona jurídica que produce ese residuo. El almacenamiento, que es el acopio inicial que surge desde los distintos domicilios. El transporte, que es el acopio y la carga de los residuos en los vehículos recolectores. Y las autoridades competentes deben garantizar que los residuos domiciliarios se recolecten y se transporten en vehículos habilitados y acondicionados para evitar que de ninguna manera se produzca un desperdicio del mismo en el ambiente. También hablamos de un tratamiento. Este tratamiento de residuos puede ser el que fuera más beneficioso para su aprovechamiento, ¿sí? Que esto ocurre generalmente con los residuos orgánicos. Y la disposición final es la eliminación final del residuo. Esta normativa que estuvimos estudiando también se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta temática, a través de la Ley 1854 del 2016. Esta ley habla sobre los residuos sólidos urbanos y dicen que deberán ser colocados en la vía pública o en los lugares de establecimientos para la reglamentación, siendo la recolección discriminada por tipo de residuo y en función de su tratamiento, valoración posterior, ¿no? Sobre todo tiene que tener una gran concordancia con la Ley 25.916. Y el gobierno de la ciudad debe proveer los recipientes y los contenedores autorizados para el cumplimiento de la recolección diferenciada, ¿sí? Esto lo establece la Ley 1854 del 16. Esto es CABA. Y a la vez, a través de la Ley 662, también de CABA, ustedes van a ver que esto no se encuentra en las filminas, pero me parece atinente hablar de los mismos. Se habla respecto a la recolección domiciliaria, ¿no? También como lo anterior. Y va a establecer de manera específica que se va a realizar durante 6 días semanales, de domingo a viernes. El horario que va a establecer es el horario de recolección, el horario nocturno, y va a ser a partir de las 21 horas. Esto es específicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les brindo esta información para que ustedes de alguna manera vean cómo las distintas normativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o bien a nivel provincial se van ayornando al cumplimiento de la primera. Bien, ahora vamos a continuar con la Ley 24051. La Ley 24051 habla sobre los residuos peligrosos. Debemos entender por residuo peligroso es todo aquel residuo que pueda causar daño de manera directa o bien de manera indirecta a los seres vivos, al suelo, al agua, a la atmósfera, que pueda contaminar el ambiente en general. Y van a quedar excluidos de esta manera diciendo no son residuos peligrosos los residuos radioactivos, los residuos domiciliarios, los radioactivos porque están comprendidos por la Ley 25018,
o bien los residuos domiciliarios que abarcan por ley 25.916, que es la que acabamos de ver recién. Van a tener una normativa específica, o sea, no están comprendidos dentro de esta normativa. Incluso los residuos generados por las actividades normales de los buques. Entonces, esta ley, la 24051, nos va a indicar qué comprende por residuos peligrosos. Ahora, a nosotros lo que nos interesa entender es cuáles son los residuos peligrosos, doctora. Entonces, vamos a ver unos pequeños ejemplos diarios como para poder comprender. Por ejemplo, las pilas, los aceites de motores, los agroquímicos, los medicamentos, los celulares vencidos, el control remoto, el televisor que ya no se usa, las radios, las computadoras. Los residuos peligrosos poseen generalmente metales pesados, casi en un 70%. Por ejemplo, tienen una gran cantidad de níquel, de mercurio, de litio. Antes de la reforma de 1994, solo regían leyes ambientales en materia de ambiente si las provincias se adherían. Recuerdan, creo que lo mencioné hace un minuto. Y con respecto a la ley 24051, de 24 provincias, 13 provincias adhirieron y 9 crearon sus propias normativas. Entonces, ya incorporándonos y ya directamente yendo al punto de la 24051, vamos a analizar lo que sostiene. Habla sobre la generación del residuo peligroso, sobre la manipulación del mismo, sobre el transporte y sobre la disposición final. Y señala lo siguiente: ¿cuáles son o cómo se regirán las leyes respecto a este tema? Primero, en el artículo 3 dice que queda prohibido de manera terminante el ingreso al territorio nacional, el ingreso al espacio marítimo, el ingreso al espacio aéreo, de todo material, o sea, todo residuo peligroso proveniente de otros países. Entiéndase por la prohibición de los residuos peligrosos, se va a extender también a los residuos radioactivos. Entonces, entiéndase que no solamente este artículo 3 de la 24051 incorpora, si bien no trata este recurso, este residuo, lo incorpora y dice: se va a extender esta prohibición por medio de esta ley también a los residuos radioactivos. Bien, la autoridad de aplicación para su inscripción va a solicitar que se cumpla con una serie de requisitos. O sea, le va a decir que para obtener el certificado de aptitud ambiental debe tener una serie de requisitos. Y los requisitos esenciales son la inscripción en el registro de generador y operador de residuos peligrosos. Para poder estar inscrito en el registro de generador y de residuos peligrosos que establece esta normativa, debe dar cumplimiento con el artículo 15, 23 y 24. Cuando dé cumplimiento, que ahora lo vamos a analizar, con ese requisito, que es el artículo 15, 23 y 34, va a obtener el certificado de aptitud ambiental. Entonces, ¿qué establece como requisito? ¿Qué establece el artículo 15? Bueno, el artículo número 15 dice que debe darse cumplimiento con una declaración jurada de generador. Del generador, sea una persona física o sea una persona jurídica. Y en esa declaración jurada debe volcarse los siguientes puntos. Por ejemplo, ¿cuáles son los datos identificatorios del generador? ¿Cuál es el domicilio real, la nomenclatura catastral, las características físicas, químicas, biológicas del tipo de residuo a lo que genere, ¿no? El método, el lugar de tratamiento, la cantidad de residuos que genera, el listado de sustancias peligrosas. Entre los puntos que establece el artículo 15, esos serían como los más relevantes. El 23 establece los datos del transportista. Es así que va a tener los datos del transportista, los nombres de la empresa prestadora del servicio, el domicilio legal de la empresa, el listado de todos los vehículos y contenedores a ser utilizados, y también va a establecer la prueba de conocimiento y la póliza de seguro que cubra los daños que pueda ocasionar.
O sea que ya pasamos al requisito, pasamos de la declaración jurada a los datos del transportista y por último a la planta de tratamiento y disposición final, que es otro requisito más. Con respecto a esto, tiene que tener los datos identificatorios de la planta de tratamiento y de disposición final. Nombre completo, razón social, nómina, el directorio, los socios, los administradores, o sea, todos los que intervengan. El domicilio real de la planta, la nomenclatura catastral, la circunscripción, donde se puede dar todos los datos específicos de dónde se encuentra, dónde está instalada, en qué terreno, cuál es la ubicación, hasta dónde se extiende, la inscripción en el registro de propiedad inmueble, donde figura el fin del predio, o sea, donde figure toda la composición del predio. Certificado de radiación industrial, el plan de contingencia, el plan de cierre, el estudio impacto ambiental. Esto es fundamental. Si no tenemos estos 3 puntos, ¿no?, que son todos los referentes a la declaración jurada del generador, que lo establece el artículo 15, los datos del transportista y la planta de tratamiento de disposición final que establece el artículo 34, no podemos estar inscritos en el registro y mucho menos obtener el certificado de aptitud ambiental. Sin ese certificado de aptitud ambiental no puede ser a efectos administrativos habilitado. Entonces, otro tipo de instrumento que es necesario es el manifiesto. El manifiesto es un instrumento, un documento en el que van a quedar registrados los pasos que se dan en el tratamiento, en el transporte y en la disposición final. De gran importancia y yo diría hasta fundamental. El generador, esto lo aclaro porque a veces tiende a confusión. El generador es toda persona física o jurídica que produzca residuos peligrosos y debe inscribirse ese generador en el registro, debe tomar todas las medidas tendientes a disminuir la cantidad de ese residuo y separarlos adecuadamente. Cuando decimos separarlos adecuadamente es en cuanto al envasado, a la identificación, al contenido, al recipiente. Así lo establece el artículo 19 de la presente ley, ¿no? También la ley en el artículo 19 vuelca un punto esencial que señala como residuos peligrosos los residuos patogénicos, y los residuos patogénicos van a estar comprendidos a partir de esta normativa en la provincia de Buenos Aires por la ley 11.347 y por la ley 2.195 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, esta normativa dice que van a ser residuos patogénicos aquellos que representan riesgo para la salud, para el medio ambiente. Dentro de los residuos patogénicos va a enunciar los residuos provenientes de los laboratorios de los hospitales, los restos de sangre, sus derivados, los residuos orgánicos provenientes de quirófanos, la utilización de gasas, de jeringas, de objetos cortantes, el resto de animales producto de una investigación médica, agentes quimioterápicos. Bueno, va a enunciar específicamente cada uno de ellos. Y aquí observemos, al momento de determinarlos, cómo indica fundamentalmente el riesgo al daño de la salud y al medio ambiente. Se va a establecer en el 23, yo le hago una síntesis para que ustedes recuerden. Hablamos que los requisitos para la inscripción eran los requisitos para todos los datos del transportista que se preveían en el artículo 23. Va a ser igual para los residuos patogénicos, en cuanto a la planta de tratamiento que eliminan cualquier propiedad nociva que fuere física, química o biológica. En esta instancia puede obtenerse energía, recursos materiales, sustrayendo su peligrosidad incluso en casos que se ha llegado a casos en que puede convertirse en un residuo urbano. O sea, ¿qué significa? Por ejemplo, en el caso de residuos patogénicos que son sometidos a un proceso de incineración
o calentamiento. Hay un proceso que es de calentamiento donde se somete a temperaturas altísimas que hacen que toda la peligrosidad que podría llegar a haber tenido desaparezca y se convierte en un residuo sólido urbano y es llevado hacia esas plantas. En caso de que no se pueda lograr sustraer esa peligrosidad, se procede a la incineración. Esto es muy propio de los residuos peligrosos. El plan de disposición final, ya lo dije, que son en lugares acondicionados para el depósito permanente en condiciones de seguridad ambiental. Y plan de cierre. Para proceder al cierre de estos lugares es necesario que se proceda a una etapa de descontaminación, y esto es por un periodo de 5 años. Es un programa de monitoreo, y ese programa tiene en cuenta las aguas subterráneas, la descontaminación del equipo, de los contenedores, de los tanques, de los materiales utilizados, de los restos, de las estructuras y equipos que hayan estado en contacto con el residuo peligroso. Infracción y sanciones. En cuanto a las infracciones y las sanciones, van a estar afectados estos residuos en el derecho administrativo, ¿no? Por el apercibimiento, las multas, la cancelación o clausura definitiva o parcial. Y en cuanto al régimen penal, nosotros lo tenemos incluido en el artículo 200 del Código Penal, que prevé que será reprimido por un periodo de entre 10 a 10 años de reclusión o prisión el que envenenare, adulterare en modo peligroso para la salud aguas potables y sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Bien, saliendo ya de esta normativa, voy a comentarles con respecto a este mismo tema. Existe una ley que es la Ley 154 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esta ley establece el certificado de aptitud ambiental que debe ser presentado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que va a acreditar este certificado la aprobación del sistema de generación, transporte, tratamiento de los residuos patogénicos. De la misma manera tenemos la ley 11.347 de la provincia de Buenos Aires, que habla sobre los residuos patogénicos de la misma manera y del certificado. Y por último, la ley 21.095 incorpora en el capítulo 4 de residuos patogénicos del libro segundo de las faltas, en particular de la ley 451, que es el régimen de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente los residuos patogénicos, o sea, los peligrosos y seguidamente los patogénicos. Bien, ahora vamos a ingresar a otra ley. Bien, vamos a continuar la clase con otro tema, que es la contaminación del aire, contaminación atmosférica o calidad atmosférica. La ley federal atinente a este tema es la ley 20.284, que habla sobre la contaminación del aire, y tenemos la ley 1.356 del 2004, y esta ley habla sobre la calidad atmosférica, pero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La contaminación atmosférica es la contaminación referente a la introducción directa e indirecta de sustancias y de energías a la atmósfera, ya sea por la actividad humana o bien mediante distintas situaciones naturales. Existen contaminantes primarios y también contaminantes secundarios, que lo vamos a ir viendo durante todo este proceso. El óxido de nitrógeno son gases inorgánicos formados por la combinación de oxígeno con el nitrógeno del aire. La emisión de este gas se debe fundamentalmente a transportes, a la combustión para la generación de energía eléctrica, mecánica, hidráulica. También es provocada por una descomposición bacteriana, como puede ser incendios forestales, actividad volcánica, etc. El dióxido de azufre es un gas muy reactivo a la atmósfera. Casi todos los combustibles fósiles tienen rastros de azufre en su composición. Se emite fundamentalmente a través de la quema de combustible fósil, tanto en la industria como en la generación de energía eléctrica, seguido
por la emisión asociadas a los procesos industriales y el transporte. Después tenemos partículas en suspensión. Las partículas en suspensión es el hollín, el polvo, el polen, la recirculación de suelo. El ambiente urbano se origina fundamentalmente a partir de partículas en suspensión. También a través de la combustión en fuentes móviles y a través de la combustión de fuentes industriales. Este tipo podemos decir, de sustancias o partículas que se encuentran dispersas en el aire, tienen altas concentraciones de cloruro de sodio de origen natural. El monóxido de carbono es un gas inflamable, es un gas insípido e incoloro. Se produce principalmente por la combustión de motores en los distintos automóviles, el tráfico en general, aunque la mayor parte de este gas se encuentra de forma natural en la atmósfera. El ozono troposférico es un constituyente natural del aire que respiramos, es un gas azulado de color agradable, está compuesto por 3 átomos y que se forma de una manera natural en la estratosfera. Este ozono lo llamamos y es el que se constituye como capa de ozono. Tiene efectos muy beneficiosos y tiene efectos muy positivos para protegernos de la radiación solar, de la intensidad emitida, ¿no?, por el sol. Pero también existe un ozono, que es el ozono troposférico, y ese ozono es tóxico en concentraciones elevadas. Este ozono se forma en la presencia de luz solar y precursores de ozono como el óxido de nitrógeno y otros compuestos orgánicos volátiles emitidos de forma natural en los volcanes, los incendios o las tormentas, también derivados del tráfico y de los procesos industriales. Como efectos sobre el ser humano, el aparato respiratorio es el principal perjudicado. Le diría que de todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, afectan terriblemente el aparato respiratorio, la piel, los ojos. Los metales pesados es el arsénico, el cromo, el cobre, el mercurio, el níquel, el plomo, el selenio, el vanadio, el zinc, no sé si repetí alguno. Y la mayor parte de estos están formados por partículas finas procedentes de la combustión del carbón y en menor medida por otros combustibles y metales pesados que se utilizan en distintas actividades, como puede ser así la actividad minera. Por ejemplo, el metano también es un gas que se forma cuando la materia orgánica se descompone en condiciones en que hay escasez de oxígeno. Esto ocurre, por ejemplo, en los pantanos, las ciénagas y en los arrozales de los países húmedos tropicales, donde también se produce los procesos de la digestión y defecación de los animales herbívoros, ¿no? El metano es un gas de efecto invernadero. Ahora lo que yo quería analizar con ustedes es las causas de la contaminación atmosférica. Existen distintas causas, yo voy a enunciarle algunas a los efectos de que ustedes visualmente vayan comprendiendo la gravedad, la intensidad de este tipo de contaminante y de la conciencia que debe tomarse con el respecto del mismo a los fines de evitarlo, que es la extracción de minerales, el uso de pesticidas en la actividad agrícola, la industrialización excesiva, la quema de combustible, la deforestación, la gestión de desechos, incendios forestales, efecto invernadero, el daño a la capa de ozono. Creo que di unos cuantos, pero observen en todos los distintos en todas las distintas actividades donde se produce este contaminante y donde lo podemos encontrar. Existen distintos tipos de fuentes de contaminación atmosférica, pero a los efectos de poder entender la normativa y los ejemplos que les enuncié con prelación, vamos a tener en cuenta las fuentes fijas y las fuentes móviles. Las fuentes fijas son las derivadas de la generación eléctrica y de actividad industrial, como la química,
la textil, la alimentaria, la maderera, la manufacturera, la procesadora de productos vegetales, la procesadora de productos animales, la metálica, que emiten dióxido de azufre y emiten monóxido de carbono y óxido de nitrógeno. Las fuentes móviles son aquellas fuentes que por razones de su uso o por razón de su propósito, las emisiones se generan durante el desplazamiento de esa fuente, como pueden ser los distintos vehículos, y generan óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre y compuestos orgánicos. Observen la cantidad de gases que se emiten con la utilización de distintos componentes, distintos contaminantes liberados sin control, ¿no? La ley 20.284 establece un plan de prevención de situaciones críticas de contaminación atmosférica. La característica de esta ley es que es una ley federal y se va a aplicar a las provincias que se adhieran a la misma o no. La Autoridad Sanitaria Nacional, dice esta ley, va a estar encargada de establecer las normas de calidad del aire y la concentración de contaminantes. Aquí lo que determina la ley es que los fabricantes de fuentes móviles deben acreditar que las distintas unidades son fabricadas acorde a lo que establece esta ley, o sea, la presente ley. El plan de prevención, los niveles máximos de emisión, ¿no?, de los distintos tipos de fuentes móviles, debe cumplir con los procedimientos de medición. A su vez, esta ley va a establecer un programa que tiene como fin la instrucción con respecto a la contaminación atmosférica, donde se tenga conocimiento de las causas, las consecuencias, los alcances, los métodos de prevención, los métodos de control, ¿no?, donde deben impartirse cursos, debe darse becas, subsidios, debe firmarse convenios de investigación tendientes a prevenir la contaminación atmosférica. También la Autoridad Sanitaria Nacional tiene a su cargo el registro catastral de fuentes contaminantes y el plan de prevención ante situaciones críticas de contaminación atmosférica, estableciendo no solamente las zonas y los distintos niveles, sino también los distintos estados de alerta, estados de alarma y de emergencia. Este tipo de estado puede ser ampliado o bien limitarse según la zona afectada, el tipo de actividad, o sea, que se desarrolle. También va a estar encargada de la fiscalización de este plan de prevención. Con respecto a las fuentes fijas, va a determinar que las fuentes fijas deben cumplir con este tipo de normativa y aparte de cumplirla, tiene un plazo para adecuar las emisiones contaminantes a niveles inferiores y acordes a lo ya señalado por esta normativa. También establece sanciones por esta infracción y va a establecer multa, clausura. La clausura puede ser temporal o definitiva, la inhabilitación temporal o definitiva con respecto a las distintas fuentes, tanto fijas como móviles, que no cumplan con lo establecido por la normativa. Y asimismo existe una normativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la Ley 1356, que se llama Calidad Atmosférica, y que va a determinar y va a seguir los lineamientos de la Ley Nacional 20.284, pero también va a hablar de la introducción, va a dar una definición de la contaminación atmosférica y va a decir que es la introducción directa e indirecta mediante la actividad humana de sustancias o energías en la atmósfera que pueden tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad del ambiente, o que puede causar daño a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del ambiente. Es una definición bastante completa, por eso me atrevo a transmitírsela y muy clara. También va a establecer los límites primarios, los niveles, ¿no?, de contaminación que deben fijarse en la ciudad para garantizar la salud de la población y el bienestar público. Va a establecer cuáles son las fuentes, los lugares
fuentes fijas y fuentes móviles y los lugares de contaminación, y en base a las distintas industrias o fuentes móviles contaminantes determinar el nivel de contaminación, y para ello también la autoridad de aplicación debe establecer esos estándares de calidad atmosféricos. En la ciudad autónoma de Buenos Aires nos encontramos con también otra normativa que es la 1356 del 2004. Esta normativa va a establecer precedentes similares a la 20284 del 72, que va a hablar también de la clasificación de fuentes fijas, fuentes móviles, estableciendo lugares, zonas en donde se encuentran establecidas las fuentes fijas, y debe determinarse no solo la ubicación, sino la situación meteorológica, o sea, las características del lugar al momento de producirse la emisión, deben estar registradas, y a la vez deben cumplir con un programa que garantice la eliminación de la contaminación atmosférica. Hay un gran trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto a este tema. Para ir terminando, quería contarles o terminar este tema diciéndole las consecuencias terribles que genera la contaminación atmosférica. Y estas imágenes que dejo en la filmina dan un ejemplo claro. Por ejemplo, la lluvia ácida, cómo genera una deforestación en la vegetación, avasalla, es devastadora con respecto a la vegetación. El recalentamiento global y el cambio climático, el aumento de la temperatura de la Tierra, genera un cambio climático y alterando, ¿sí?, la capa de ozono y provocando una disminución de la misma. Por lo tanto, la trascendencia y lo importante de la toma de conciencia de este tipo de contaminación a los efectos del cuidado del medio ambiente desde distintos lugares, y tener conciencia hacia dónde vamos, ¿no? Como humanos, hacia dónde vamos hacia dónde nos dirigimos con respecto al cuidado de nuestra casa. Bien, ahora vamos a comenzar con la contaminación del agua. En las filminas van a ir observando, seleccioné estas filminas porque me parecieron bastante fuertes al momento, estas imágenes, de señalar que si no existe un cuidado con respecto a la contaminación del agua, nos encontramos en esta situación. Existe una gran cantidad de vertidos de efluentes, vertidos de distintos contaminantes al agua, afectando un recurso fundamental y esencial para el medio ambiente. Se da la contaminación del agua por liberación de residuos y contaminantes que drenan y que son transportados hacia ríos, penetrando a aguas subterráneas y descargándose asimismo en lagos, mares, por derrame o descargas también de aguas residuales y descarga de basural. Los principales contaminantes del agua incluyen bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, fármacos, fosfato, pesticidas, plásticos, desechos fecales, hasta sustancias radioactivas. Estos elementos no siempre tiñen el color del agua, así que a veces están dentro del mismo, pero no nos damos cuenta de que hay una contaminación hídrica. Existen fuentes contaminantes del agua. Las fuentes contaminantes son el vertido de efluentes, vertidos industriales, agroquímicos y la minería. También lo hice bastante ejemplificativo con imágenes a los fines de que puedan visualizar e ir incorporando los distintos contaminantes. Como todo lo que fuimos trabajando hasta ahora, van a observar que seleccioné algunas fuentes, siempre hay muchas más, pero a los efectos de dar una clase lo más completa posible, estos son los más importantes. Con respecto de vertidos de efluentes, tenemos el efluente cloacal, que presenta una gran turbiedad porque tiene muchos sólidos provenientes de los baños y de las cocinas. Pueden ser aguas negras, que son cloacales de baños y cocina, y poseen compuestos orgánicos, microorganismos patógenos, detergentes.
Y aguas blancas, que son las que vienen de lluvias, son los desagües pluviales, que no son suficientemente tenidos en cuenta al analizar las causas de contaminación del agua. Las aguas de lluvia arrastran los contaminantes que se encuentran en la atmósfera, especialmente las sustancias minerales o los residuos de origen animal y vegetal, ¿sí? Que hay en las azoteas, que hay en las calles, que hay en los techos. Bien, con respecto al punto número 2, con vertidos de efluentes, hablamos de vertidos industriales y especiales. Hablamos de hospitales, sanatorios, clínicas, laboratorios, vertidos industriales de estaciones de servicio, de talleres mecánicos, de lavaderos de autos, de curtiembres, de frigoríficos, textiles, que utilizan el agua en los procesos de elaboración de los mismos, como es así, las papeleras, metalúrgicas, siderúrgicas, destilerías, ingenios azucareros, químicas, ¿sí? Con respecto a agroquímicos, es el uso de pesticidas en la agricultura, la agroindustria, los pesticidas y herbicidas que se aplican a la tierra agrícola para controlar las plagas que interrumpen la producción del cultivo, la lixiviación de plaguicidas, la lixiviación ocurre cuando los pesticidas se mezclan con el agua y se mueven a través del suelo contaminando el agua subterránea. Los fertilizantes que se utilizan para proporcionar a los cultivos fuentes adicionales de nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, que promueven el crecimiento de las plantas, aumentando el rendimiento de los distintos cultivos. El nitrógeno, que son los fertilizantes, ¿no?, que se suministran a las plantas, y también que afectan las aguas subterráneas de manera tremenda, y el cadmio, también altamente contaminante en los fertilizantes, que tiene una gran cantidad de fósforo, ¿sí? Y el fluoruro, que es las rocas de fosfato que contienen alto contenido de fluoruro, también que afectan el suelo y los alimentos y las plantas, que acumulan una gran cantidad de fluoruro del suelo. Y elementos radioactivos, contenido radioactivo de los fertilizantes varía considerablemente y depende tanto de sus de sus concentraciones de minerales originados en los distintos procesos productivos fertilizantes, y también en los distintos procesos productivos que no son productivos, pero que van directo del suelo a las aguas y aguas subterráneas. Y por último, otros metales. Y ahí tenemos esa gran variedad de plomo, arsénico, cromo, níquel, cadmio, que van directamente y que se encuentran de los distintos procesos de fertilización. Y la estrella, podríamos decir, es la minería. Todos los métodos de extracción minera producen en algún grado la alteración de la superficie, no solo, y los distintos en los distintos procesos, generando distintas escoriales, relaves, y en estos escoriales y relaves donde se encuentran los desechos de la distinta actividad de la actividad minera, también nos encontramos con otro gran desecho, que es el desecho de las aguas utilizadas para el proceso de limpieza de la extracción de ese mineral. Entonces es grave la utilización de la misma, al punto tal que ha llegado a autoutilizarse aguas glaciares, que son aguas dulces y son reservorio para la humanidad de agua potable, deliberadamente a los efectos de dar cumplimiento con este tipo de actividad, que es tremendamente llamativa. Y con respecto a los tipos de contaminantes del agua, tenemos microorganismos patógenos. Y hay distintos tipos, que son las bacterias, los virus, los organismos microscópicos. También tenemos desechos orgánicos. Esto se encuentra en el agua, o sea, contaminada, ¿no?
tenemos nutrientes vegetales inorgánicos, nitrato, fosfato, y compuestos inorgánicos, muchas moléculas inorgánicas como petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, disolventes, detergentes, sedimento y materiales suspendidos, sustancias radioactivas. Hay isótopos radioactivos solubles que pueden estar presentes en el agua y a veces pueden ir acumulando a lo largo de la cadena trófica, ¿no? Contaminantes térmicos, como es el agua caliente liberada por las centrales de energía para la obtención de electricidad o procesos industriales. Y por último, ya casi terminando, vamos a ir con la ley 3295 del 2009, que habla sobre la ley de gestión ambiental del agua. Esta ley establece la preservación del recurso agua, el monitoreo, los sitios de monitoreo que deben establecerse, la base de datos que debe llevarse respecto a la actividad de las distintas industrias y la calidad del agua y la medición de caudales, los estándares de calidad y límites de vertido, tener en cuenta las cuencas compartidas, porque esta normativa debe dar cumplimiento a las normas fijadas por la Autoridad de Cuencas Matanza Riachuelo, ACUMAR, ¿no? Y la participación ciudadana que debe hacerse con el fin de que de dar participación a los distintos involucrados y a los actores interesados, no solo por el cumplimiento de la normativa, sino por la afectación a veces que se encuentra en sus distintas comunidades. O sea, tengan en cuenta que el agua es un elemento vital. No quiero inmiscuirme en otros temas que por ahí a mí en esta unidad no me tocan, pero creo que lo van a ver con alguno de los profesores, que es el caso de Matanza Riachuelo, el caso Mendoza, así que lo dejo para ellos. Bueno, quería agradecerles toda su atención durante esta clase. Fue un placer haber compartido con ustedes. Yo soy la doctora Pereira Elizabeth, docente de la Universidad de La Matanza. Y bueno, espero que este conocimiento haya ampliado un poco más su campo de conocimiento en cuanto al derecho ambiental. Un gusto.